Bueno, muy buenos días nuevamente. Damos inicio al segundo tema del día de hoy. Hoy vamos a ver entonces en esta segunda parte lo que es la conferencia número 8. Este tema nos habla de dos leyes, o bueno, tres leyes: la ley de evolución, la ley de involución y aquella ley que permite trascender estas dos. Bien, entonces a nosotros nos rigen unas leyes en el mundo físico. Cuando nosotros conocemos las leyes, podemos trascenderlas y podemos nosotros, digamos, a veces cuando uno no conocemos, por ignorancia, podremos violar ciertas leyes, ¿no? Entonces, durante este curso, pues vamos a ver algunas de esas leyes que nos rigen en este mundo físico para que nosotros aprendamos a trascenderlas teniendo el conocimiento de ellas, ¿bien? Entonces, aquí también vamos a hablar de una ley superior, que es la ley de revolución, ¿bien? Estas dos leyes, evolución e involución, son dos leyes mecánicas que se procesan en este mundo físico. Son dos leyes que sí o sí vamos a estar sometidas a ellas. Bien, nosotros hablamos de que, hay varias teorías, ¿sí?, en las que se habla de que estamos en constante evolución. ¿Sí? Que vamos a ir evolucionando, que venimos, por ejemplo, del mono y fuimos a ir evolucionando hasta que, según esa ley, según esa teoría, llegaríamos nosotros a una espiritualidad con el correr de los años. Pero pues realmente es algo que no tiene, digamos, si reflexionamos y vemos el mundo tal cual está, nos vamos a dar cuenta que esta evolución realmente es un fracaso si solamente nosotros la vemos como que es la única que existe. En esa teoría falta su hermana gemela, que es la involución. Si nosotros notamos, nunca habíamos visto tanta crueldad, ¿sí?, tanta mentira, tanta falsedad, tanta corrupción, tanta desigualdad, tanta hambre, guerras, ¿sí? Todo esto no es que sea un error pasajero, es producto de un proceso de involución, ¿sí? Ya a nivel sexual la degeneración es muy alta, ya vemos casos bastante aberrantes relacionados con el mal uso de la energía creadora sexual. Entonces, si vemos, a esa teoría le faltó la mitad, ¿sí? Le faltó su hermana gemela, que es la involución. Entonces nosotros evolucionamos hasta cierto punto y luego involucionamos, ¿sí? Esa es la realidad y es muy fácil de ver estas dos leyes cómo se procesan en el mundo físico. Nosotros mismos nacemos, ¿sí? Nacemos, somos acá pues unos bebecitos, vamos a ir creciendo, llega un punto en el que estamos pues como en la cúspide, donde nuestro cuerpo tiene toda la fuerza, toda la vitalidad, ¿sí? Si hablamos del cuerpo físico, y nos sentimos pues vitales, fuertes, llega como a un nivel, ¿sí?, al máximo nivel de potencia y de energía en nuestro cuerpo físico. Pero ¿qué pasa luego? Entonces ya luego nos sentimos un poco más cansados, más deteriorados, vemos que ya empezamos a sentir como la energía desmejora, ¿sí?, o disminuye nuestra vitalidad, nuestra capacidad, nuestra fuerza, ya empieza a reducirse un poco, ¿sí? Entonces empezamos pues ya a sentir muchas más dolencias, o aquello que podíamos hacer con nuestro cuerpo físico ya no lo podemos hacer tanto y empezamos pues a caer hasta que finalmente terminamos con nuestro cuerpo físico, ya la muerte del cuerpo físico como tal. Entonces, nacer, morir, ¿cierto? Entonces evoluciona nuestro cuerpo físico y luego involuciona. Veámoslo en una planta, igualmente. Está la semillita, brota esta semillita, brota la plantica, le echamos agüita,
empieza el tronco a fortalecerse, las hojas, llega un punto en que ya echa unas flores, si es de flores, unas flores muy bonitas, se ve espléndida esa matica, está en su mayor momento, en su cúspide, y echa muchas flores, o si es de frutos, tiene muchas frutas, las frutas son mucho más jugosas, más dulces, más ricas, y luego ya empieza con los años a deteriorarse, su tronco ya se ve deteriorado, viejo, las ramas como tal ya no echa tantos frutos o tantas flores, se empieza a secar hasta que finalmente muere. Entonces esa es como tal la experimentación directa. Si somos observadores, nosotros podemos aprender mucho de la naturaleza, de lo que vemos que se procesa en el mundo físico. Y aquí vemos pues eso justamente, cómo está allí implícita la ley de evolución e involución. Nos rige, sí o sí, estamos sometidos a ella. No hay, digamos, la manera en que yo ya llegué a la evolución y ahí me mantengo y mi cuerpo se sostiene con esa vitalidad, con esa fuerza, ¿sí? O la planta se sostiene de esa manera, echando siempre flores muy bonitas, frutos, ¿sí? Tratamos de extender nuestra vida con, digamos, con algunos mecanismos, con vitaminas, con ciertos nutrientes, pero realmente sí o sí vamos todos a morir como tal o a perder nuestro cuerpo físico porque estamos sometidos a esas dos leyes. Bien, ahora, igualmente en la parte psicológica, si nosotros no trabajamos sobre sí mismos, pues realmente poco a poco vamos a llegar cada vez a deteriorarnos más moralmente, psicológicamente. Y prueba es el mundo, cómo se encuentra, ¿sí? Y cómo a nivel moral, ético, de nivel de ser, estamos muy, muy deteriorados, ¿sí? La capacidad reflexiva cada vez se pierde, la capacidad de sensibilizarnos por el dolor ajeno cada vez se pierde más, la capacidad de ayudar y de servir sin que haya un interés de por medio, pues no, básicamente no existe, casi siempre va a haber un interés por debajo de lo que hacemos, ¿sí? Bien sea económico, bien sea de lo que sea, ¿bien? Entonces, como tal, hay un deterioro también a nivel psicológico, a nivel de nuestra psiquis como tal, y justamente, si no paramos esto, pues llegamos pues a degenerarnos completamente. Y lo mismo sucede con la energía creadora sexual. Se llega a un proceso, por ejemplo, de masturbación, pero ya se quieren otros procesos que le permitan tener mayor sentir o tener otras sensaciones diferentes, y así viene la degeneración sexual como tal. Bien, a ver, todos nosotros salimos de Dios Padre, el gran sol, el creador, o nosotros pues aquí en este conocimiento lo llamamos el sagrado sol absoluto. Todos brotamos de allí, cada una de nosotros tiene una chispa, ¿sí? Es la parte esencial de cada uno de nosotros, y esas chispitas fueron brotadas de allí, o salieron, o todos salimos de allí, ¿sí? Y vinimos a esta escuela. Esta escuela pues es el planeta Tierra, y vinimos a hacer un curso. Ese curso es aprender de lo que es estar en este planeta Tierra, ¿sí? Y de todo a lo cual vamos a estar expuestos en este planeta. Bien, esa escuela se llama esotéricamente la rueda del samsara. Bien, esotéricamente se llama así esa escuela, la rueda del samsara. Entonces esas chispitas llegan aquí al planeta Tierra, a esta escuela, a esta rueda, la rueda del samsara, a hacer un curso. El curso que nosotros vamos a hacer, o por el cual estamos aquí, es aprender de la naturaleza. Bien, cuando esas chispitas llegan aquí,
nosotros llegamos aquí hace miles o millones y millones de años, llegamos aquí. Esas chispas van a estar conectadas a unos reinos, a los diferentes reinos de la naturaleza. Y van a hacer este curso en esta rueda que gira incesantemente. Esa rueda gira por la derecha, está gobernada o está, digamos, ¿qué decirlo? Sí, llamémosla gobernada o vigilada por Anubis. Y por la izquierda, por Tifón. ¿Listo? Entonces, cada uno de nosotros llega aquí a hacer un trabajo. ¿El trabajo cuál es? Buscar la maestría. La maestría es llegar y aprender y sacar toda la sabiduría de esta escuela, como cuando vamos a una universidad y queremos graduarnos con cierta profesión. Entonces, igualmente, aquí llegamos a esta escuela para volvernos maestros o llegar a la maestría. La maestría se logra cuando nosotros alcanzamos un 100% de conciencia. Aquí bajamos con un 3% y la idea es que lleguemos a un 100% de conciencia. A eso le llamamos la autorrealización íntima del ser, o sea, se graduó, logró sacar la sabiduría de esta escuela, de este planeta, y regresa nuevamente de donde descendió con ese 100% de conciencia. Bien, algunos, muy pocos, logran la maestría, o sea, se puede dar esa opción, que es el triunfo, triunfar y llegar, regresar con el 100% de conciencia. Algunos pocos lo logran, por eso han habido múltiples maestros, ¿sí? Tal vez nosotros estamos y nos desarrollamos en una cultura y en esta cultura pues tenemos la concepción de que solo hay un maestro, digamos el maestro Jesús, pero hay muchos maestros, ¿sí? En México está Quetzalcóatl también, en la India está, hablamos de Krishna, sí, hablamos de Buda, muchísimos maestros que han llegado a ese 100% de conciencia. Y hay seres que tienen una capacidad o personas que tienen ya un aprendizaje o han hecho un trabajo sobre sí mismos y que pues, los vemos de pronto como mentes muy brillantes, pero realmente esto ha sido a partir de un trabajo interior. Bien, entonces lograr el 100% de conciencia es lograr la maestría. Otra opción es que fracasemos. Si fracasamos, tenemos que regresar nuevamente con ese mismo 3% con el cual descendimos, ¿sí? Es decir, empecé la universidad, no la terminé, pues no me dieron el título y regreso nuevamente a casa, pues con un fracaso, como fracasados, ¿bien? Entonces ese brillará en el cielo como una estrellita tenue, ¿sí? Esto ya es... La autorrealización es un sol brillante, lleno de sabiduría. Y la otra opción es que renunciemos, ¿sí? Como cuando ingresamos y no soy capaz, no puedo, renuncio, ¿sí? Aquí la Madre Divina, que es la que nos acompaña siempre, es la fuerza del amor, ella ve que esa chispita, su hijo, sufre mucho en todo en lo que es esta escuela, ¿sí? Ahí es débil emocionalmente y pues queda como, se da la renuncia, se le limpia todo lo negrito que pudo haber adquirido y regresa nuevamente con un 3% de conciencia como fracasado. Bien, para hacer ese trabajo de maestría de autorrealización nos van a dar 300.000 años esotéricos. 300.000 años esotéricos representan 3.000 ciclos. O sea, 3.000 veces pasar por esta escuela, por esta rueda, ¿sí? Entonces 3.000 como si me dieran a mí, bueno, no pasó, bueno, vuelva a hacerlo, no pasó, vuelva a hacerlo, 3.000 veces, 3.000 ciclos, 3.000 vueltas en esta rueda. Entonces nos dan 3.000 ciclos y por cada ciclo a nosotros nos dan, por cada ciclo es cada alma que se crea, nos van a dar 100
108 existencias con cuerpos físicos humanos. Entonces, de esas 3000 ciclos con 108 cuerpos físicos, o sea, en un ciclo me dan 108 cuerpos físicos humanos. O sea, que yo estoy acá y no es el único cuerpo físico que he tenido otros, ¿sí? Dependiendo de cuántas existencias ya he vivido. Igualmente, para el que está allá, el que está acá, el de la tienda, el que conduce el vehículo de transporte público, el que da clases, el que trabaja en el gobierno, el que sea. Tienes 108 oportunidades, eso es un ciclo, ¿sí? En ese ciclo, en esa rueda. Entonces, como son 3000 oportunidades por 108, nos dan 324.000 cuerpos físicos humanos para lograr este 100% de conciencia. Bien, pero al estar en esta rueda, nosotros, una parte, la parte de la derecha, se da la evolución. Y en la parte izquierda, o sea, en esta parte derecha, estamos sometidos por esta ley, la ley de evolución. Si no logramos lo que tenemos que hacer, entonces nos coge la ley de involución. ¿Listo? Terminamos aquí y nuevamente evolución, involución, evolución, involución, evolución, involución. Es una rueda mecánica que gira así, sí o sí. La única manera de detener esa rueda, ya lo vamos a ver, es con una ley superior que es la revolución. Bien, entonces, ¿cómo sucede este aprendizaje? Debemos pasar por los diferentes reinos de la naturaleza: mineral, vegetal, animal, humano. En la evolución hay esos 4 reinos, en la involución también hay esos mismos 4 reinos: humanoide, animaloide, vegetaloide y mineraloide. ¿Bien? Entonces están los 4 reinos evolutivos, pero también los involutivos. Entonces, esa chispita apenas sale de allí, del sagrado sol absoluto, es conectada acá, al primer reino. El primer reino al cual va a estar conectada es el reino mineral. Allí su esencia se llama gnomo o pigmeo. Y físicamente lo que vemos, o sea, en el mundo físico, como hay varias dimensiones, ¿no? Recordemos que son varias dimensiones. Lo vimos en la conferencia anterior. Nosotros aquí percibimos solo la física, ¿no? Si tuviéramos capacidad de ver otras dimensiones, entonces veríamos la etérica, la astral, la mental, la causal, la búdica y la átmica, que son las 7 básicas de la naturaleza. Entonces aquí físicamente se ve una piedrita. Aquí físicamente esa chispa es conectada a una piedra, a un mineral, a una piedra preciosa, ¿sí? a un mineral como el carbón, que va a ir evolucionando y se convierte en un diamante, ¿sí? O sea, aquí vamos a estar miles y hasta millones de años aprendiendo de este reino. Aquí se nos adjudica un cerebro, ¿sí? Un cerebro es una capacidad. Acá en este caso se nos da un cerebro emocional. Por eso las piedritas y los que son muy perceptivos, personas que son muy perceptivas, sienten cuando tienen de pronto algo de un mineral, por ejemplo, de un metal precioso, por ejemplo, de oro o de plata, o tienen una piedrita de esmeralda, de rubí. Esta conferencia es muy bonita, a mí me gusta mucho, porque realmente nos invita a ser más perceptivos, a sentir como tal, ¿sí? Y aquellas personas que son muy perceptivas sienten esa energía que tiene esa piedrita, ¿no? Piedras originales, por ejemplo una esmeralda, por ejemplo un diamante, ¿sí? El carbón mismo pues está en un estado en el que falta que
el proceso evolutivo como tal. Bien, entonces eso vemos físicamente, pero ya si viéramos la parte etérica, por ejemplo, el mundo vital, la cuarta dimensión, veríamos un gnomito, los gnomos, los pigmeos, esos que en Disney, Walt Disney fue alguien con una capacidad de, digamos, tenía una sabiduría y él pudo sacar estos cuentos en los cuales nos estaba dando una enseñanza para la conciencia y pintaba allí a los gnomitos, ¿sí? Entonces ellos son como tal los elementales o la esencia de esa piedrita y ellos van a aprender de ese reino, ¿sí? Esa chispa está allí conectada para aprender. Entonces de un granito de arena, el granito de arena sabemos que con el tiempo evoluciona, ¿no? Se convierte, inclusive cuando lo calientan, se convierte en vidrio. Así como tal, está aprendiendo de ese reino mineral y allí pues se crean, ¿qué pasa con el aprendizaje? Y al estar ya en esta escuela, entonces realmente inicia con su 3% de conciencia, una chispita, pero trae una maletica que va a empezar a llenar, ¿sí? Entonces empieza aquí la desobediencia. Ellos hay gnomos que tienen ya más sabiduría y allí hay gurús, hay devas que enseñan acerca de ese reino. Ellos tienen que aprender y asistir a esos colegios de esa dimensión, si nosotros viéramos esos colegios allí, de enseñanza, de aprendizaje de ese reino, allí tienen que aprender de ese reino. Entonces empieza la desobediencia, la antipatía, ¿sí? Y empiezan ellos a generar, ya digamos, algunos defectos psicológicos. Los primeros que se crean son los defectos de la desobediencia y la antipatía, así que esos defectos son bien viejitos, ¿bien? Listo. Ellos aprenden de ese reino miles, millones de años. Cuando Anubis ve que esa chispa ya aprendió lo que tenía que aprender en ese reino, es trasladada al siguiente reino. El siguiente reino es el reino vegetal. Allí esta chispita va a estar conectada ahora, ya se desconecta de un mineral y es conectada y físicamente vemos una plantica. Dependiendo del rayo del cual son 7 rayos de sabiduría, 7 rayos por los cuales pudimos haber brotado de alguno de ellos. Dependiendo del rayo que le corresponda, es conectada a cierto vegetal. Sí, por ejemplo, ahí puede ser a una aromática, ¿sí? Puede ser a sí, ya si de pronto evolucionó, ya es un árbol de eucalipto, un pino, un cítrico, ¿sí? Una rosa, las flores, ¿sí? Dependiendo del rayo en cual salimos, es conectado a una plantica, ¿sí? Aunque va a tener múltiples cuerpos de plantica, pero dependiendo del rayo a ciertas plantas, ¿bien? Entonces ahí vemos cómo hay una sabiduría muy especial en cada una de estas planticas evolutivas, ¿no? Entonces vemos la hierbabuena, es una plantica en la que uno percibe y siente la nobleza de esa planta. Vemos el eucalipto, cómo sirve para muchísimas cosas, afecciones y demás. Entonces allí hay una sabiduría en ese reino vegetal y esa chispita ahora tiene 2 cerebros. ¿Sí? Aquí tenía el cerebro emocional, aquí continúa con el cerebro emocional y ahora va a tener otro que es el motor instintivo sexual. Motor instintivo sexual. Aquí ya se le otorga un cuerpo que le permite reproducirse, ¿cierto? Entonces las plantas vemos que ya hay reproducción como tal, tienen un movimiento interno, ¿sí? Vemos cómo la plantica se mueve para poder
acceder a los rayos de luz, ella busca como tal la luz. Si está la ventana hacia el lado, hacia cierto lado, ella endereza curva su tronco para buscar la luz. Entonces hay un movimiento como tal. Y ya al haber una parte instintiva, entonces aquí ya ellas sienten placer o dolor, aquí ya tienen que luchar por plantas parásitas, ¿sí? Ellas tienen que buscar con sus raíces los minerales, el agua para sostenerse. Ellas vemos que unas plantas tienen las hojas mucho más grandes, abarcan mucho más la luz y le quitan la luz a las que están debajo. O sea que aquí ya se empiezan a crear otros defectos psicológicos para luchar, para sobrevivir en ese medio agreste, ¿no? El medio que es la naturaleza. Vemos el pino no segrega ciertos líquidos y no permite que nada le crezca a su alrededor, ¿sí? Entonces ella empieza a defenderse para que pueda subsistir, para que pueda sobrevivir en lo que es la naturaleza, y en esa supervivencia pues va a generar muchos más defectos psicológicos. Ya siente placer, ya siente dolor. Vamos a ver, y esto sí es, inclusive hubo un experimento científico en el cual le ponían ciertos electrodos a la plantica y llegaba alguien que la quería mucho y le hablaba y le echaba agüita a la plantica, y esos electrodos generaban unas vibraciones eléctricas que movían la aguja de una manera hacia cierto lado. O sea, ella sentía placer, sentía agrado cuando esa persona llegaba, le hablaba, la cuidaba, la quería. Y ponían por el otro lado una persona que llegaba y les hablaba mal, las maltrataba, las hería, y vibraba la aguja ahora en sentido contrario, en otra dirección, y digamos como ya como sentía el miedo, ¿sí? Y cómo digamos se veía el deterioro a nivel físico de la plantica. Eso es muy fácil de experimentar. Personas que son muy, muy cuidadosas con las plantas, las cuidan, les hablan, y les echan agüita, y esas plantas son muy bonitas y tienen lo que dicen que tienen una muy buena mano para las plantas. Bueno, es porque sienten esa conexión con esta plantica, y ellas sienten ese cuidado y se ponen muy bonitas, diferente a alguien que las lastima, que las hiere. Bien, entonces eso se da porque hay esos dos cerebros, el emocional y el motor instintivo sexual. Aquí la esencia se llama elemental, ¿sí? Hay elementales muy nobles, hay elementales muy fuertes, hay elementales, sí, dependiendo por ejemplo, el limón, vemos cómo tiene esa fuerza, esa capacidad, y cómo nos puede ayudar a nosotros también a curar. Bueno, todo esto está aprendiendo allí de ese reino, pero el sobrevivir a ese mundo agreste como tal, él crea defectos psicológicos. Cuando ya Anubis ve que se aprendió todo lo que se tenía que aprender de este reino, es trasladado ahora al reino animal. Reino animal. Aquí la esencia se llama ánima. Aquí vemos el animalito, pero clarividentemente, o en el mundo ya etérico como tal, veríamos el ánima, ¿sí? O como una hadita, un elemental que está allí encima de ese animalito y lo acompaña siempre. Entonces, ese animalito como tal ya ahora tiene estos mismos dos cerebros, el cerebro emocional y el cerebro motor instintivo sexual. Tiene estos dos cerebros, pero aquí ya hay algo diferente, y es que ya tiene movimiento, ¿no? Entonces ya el animalito tiene que buscar su propio alimento, tiene que defenderse de otros animales, aprende a huir, se vuelve ágil, se vuelve estratégico, ¿sí? Para poder conseguir su alimento, para poder reproducirse,
para poder sobrevivir en la selva en donde se desarrolla. Los animales evolutivos, por ejemplo, tenemos todos los que están muy alejados de lo que es la civilización, todos los animales salvajes, ¿sí? El león, la jirafa, el elefante, todos esos animales salvajes, el zorrito, todos son animales evolutivos que están allí aprendiendo de ese reino, el reino animal. En esa defensa y en esa subsistencia, en ese medio, ¿sí? Fornican para poder reproducir la especie, o sea que la fornicación es instintiva. Nosotros somos fornicarios, nosotros sentimos ese líbido sexual y esa necesidad de expulsar la energía creadora sexual, y eso viene desde el reino animal, es algo instintivo. Entonces ahí está la fornicación, está así la agilidad, está la competencia también, ¿sí? Está el adulterio. ¿Por qué? Porque ya el macho se liga con todas las hembras como tal, ¿cierto? Entonces ahí está esa lucha entre los machos para reproducir y la especie como tal y ser el macho dominante, y eso pues va ennegreciendo esa envoltura seminal. Bien, ahí se van creando más efectos psicológicos. Una vez ya se aprendió todo lo correspondiente a este reino animal, con diferentes cuerpos físicos de animales, ahora sí llegó el momento en que se ha trasladado al reino humano. Reino humano. Allí nacerá sus primeras existencias con cuerpo físico humano, serán en tribus muy alejadas de la sociedad. Si vemos hoy en día en el planeta Tierra, no sé si existan como tal dichas tribus que aún sean evolutivas. Esas tribus, y antiguamente veíamos que ellos tenían una capacidad muy grande de conectarse y de saber qué plantica les servía para curar ciertas enfermedades. Se comunicaban con los animales, tenían un respeto profundo a todos los seres de la naturaleza, a la tierra misma. Los llamaban o los sentían como hermanos. ¿Y hermanos por qué? Porque es que todos venimos de este mismo sagrado sol absoluto, y algunos estamos en determinada posición, en determinado reino, y otros ya podemos estar en el reino humano. Por eso ellos hablaban de hermanos, como que todos son lo mismo, todos son los seres como tal, esencias. Por eso tenían un respeto muy grande hacia todo lo que era la naturaleza. Entonces nacerán en esas tribus alejadas de la sociedad y empiezan a degradarse o a degenerarse de 12 en 12 existencias. Entonces 12 existencias en ese tipo de tribus, ya las siguientes 12 existencias van a nacer en otras, sí, ya de pronto con un tipo ya de generación, sí, cierto, donde van a aprender ciertas cosas diferentes. Luego, en otras 12 existencias, se van acercando cada vez más a lo que es la civilización, porque como tal, aquí está evolucionando y se están generando más efectos psicológicos. En las primeras existencias, ellos saben, por ejemplo, digamos el robar, ¿sí? Entonces, cazó a alguno, un animal, ¿sí? Y el otro no tiene pues carne y siente la necesidad o siente ese instinto de acapararse, de robarle el alimento al otro, ¿cierto? Pero aquí ya tiene algo diferente el humano. Tiene esta parte motor instintiva sexual, tiene la parte emocional, la motor instintiva sexual, pero ahora también tiene un cerebro intelectual. Esta es la gran ventaja como humanos, que así como siente,
instintivamente de quitarle el alimento al otro, al otro de la tribu o de otra tribu, pero reflexiona, tiene la capacidad de reflexionar. Reflexiona, se da cuenta que es algo que le va a llevar a algo equivocado, a cometer un error, a apropiarse de algo que no le corresponde, que no lo hizo, no lo cazó, no lo buscó, es su pereza, ¿sí? Entonces reflexiona y se niega, tiene capacidad de reflexionar y de negarse, ¿sí? Siente instintivamente cómo quiere botar su energía creadora sexual, pero a la vez siente que es el que le da potencia, le da fuerza, y se niega. Entonces hay negación como tal, hay capacidad de reflexión. Eso ocurre en esta parte evolutiva, ¿bien? Entonces, como tal, ese reino humano le da esa capacidad de reflexionar y domina sus instintos. Bien, pero como está degradándose y pues va a fornicar, va a botar su energía creadora sexual, esto se va a ennegrecer. Llega un punto en que ya esa alma, aquí ya la esencia se llama alma como tal, y llega un punto en que cumple 54 existencias. A las 54 existencias su evolución terminó. O sea, ya esta rueda giró hasta donde tenía que girar y ya la parte evolutiva terminó. Ahora queda de las 54 para acá la involución, y ahora nace como, ahora ya no es un humano, ya no se puede catalogar como un humano, sino como un humanoide. ¿Qué característica tiene el humano versus el humanoide? El humanoide no domina sus instintos, sino usa el intelecto para satisfacer sus instintos. Entonces, no tiene alimento y ya usa la mente de cómo puede robar sin que se dé cuenta el otro. Bien, desea fornicar y busca la manera de cómo fornicar y no tener hijos, por ejemplo. Busca o siente deseo hacia otra persona del sexo opuesto y usa la mente de cómo adulterar sin que el otro se dé cuenta. Cómo robar, cómo mentir, ya empieza a mentir, y ya este tipo de humanoide nace en la civilización común y corriente, ¿sí? Y se degenera de una manera muy rápida, muy rápida, porque ya la parte intelectual reflexiva ya no la usa, ya esa se empieza a deteriorar, a degenerar, y simplemente usa su mente para satisfacer sus deseos. Bien, entonces esa capacidad reflexiva se pierde y esto se empieza a degenerar mucho, a degradar mucho. Entonces ya ve pornografía, ya hay masturbación, ya es infiel, ya miente, ya roba, ya es corrupto, ya chismosea, ya dice malas palabras, ya le hace daño al otro, ya siente ganas de matar, de asesinar, ya roba, ya asesina, ¿sí? Entonces esto satisfaciendo todos sus deseos usando la mente. Entonces ya aquí es un humanoide. Aunque es un humanoide, tiene un cuerpo físico. Y este cerebro intelectual le permite en una de esas existencias lograr la maestría. Llegar a un conocimiento objetivo y trascender esto y sacar la maestría, llegar a autorrealizarse. Mientras esté como humano, con cuerpo físico humano, con un cerebro intelectual, con una capacidad de despertar digamos, a lo cual realmente nos sirve ese cerebro intelectual, que es para reflexionar, que es para liberar, ¿sí?, nuestra conciencia que fue atrapada poco a poco al pasar por todos estos reinos, poder sacar toda esa sabiduría del mundo mineral, del vegetal, del animal y del humano, y lograr esa sabiduría que se aprendió acá en ese reino.
Bien, entonces, si lo hace, pues puede llegar a lograr la maestría en una de esas 54 existencias restantes como humanoide. Si no lo hace, culmina sus 108 existencias y la rueda no se detiene, la involución continúa. Entonces, ¿qué pasa cuando agota sus 108 existencias? Pues ya va a llegar al reino animaloide, luego al vegetaloide y luego al mineraloide. En el animaloide, entonces, hay animales involutivos. Animales involutivos ya serían animalitos que sufren mucho o que están ya sometidos por la naturaleza. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros tenemos algo, si no lo valoramos, lo perdemos, ¿verdad? Entonces, tenemos una capacidad, un cerebro intelectual y una capacidad de reflexión. Si no la usamos, pues la perdemos. Entonces, perdemos ese cerebro intelectual y ya quedamos sometidos por el intelecto de otros, ¿verdad? Entonces, si esa persona dice, no, hay que castrar a este animalito, hay que quitarle, desconectarlo de su energía creadora sexual, porque así no se reproduce y así está bien, entonces queda sometido a ese humano que decide que eso es lo que está bien para el animalito, ¿verdad? Ese animalito, esa persona le pega, lo trata mal, ¿sí? Le echa cargas terribles, ahí está la mula, los perritos, sí, que sufren mucho, los animalitos domésticos, perritos domésticos, normalmente están en involución y son chispitas muy cercanas a nosotros, ¿sí? Hay que preguntar, de pronto ese animalito con el cual tenemos tanta cercanía pudo haber sido muy seguramente un humano muy cercano a nosotros en existencias anteriores. Y así estos animalitos, ¿sí?, van a ir desintegrando. ¿Qué pasa? Esto que se creó se tiene que desintegrar porque nuevamente tenemos que llegar limpios. La involución hace eso, limpiar todo esto. Con dolor, con sufrimiento, el animalito sufre, está sometido por el humano y poco a poco va a ir desintegrando. Esa chispita aquí físicamente la vemos como el animalito, pero él está conectado a lo que son los mundos infiernos, su alma como tal, desintegrando todos los defectos. Después, ya una vez desintegró toda la parte animalesca, ¿sí?, esa parte emocional, motor, instintiva, sexual, animalesca, ahora es conectado con un vegetal involutivo, ¿sí? Plantas parásitas, plantas que no quieren, que se maltratan, que todo el mundo las pisa o que las envenenan, plantas espinosas que nadie las quiere. Entonces, esa plantica o que nace en aguas putrefactas, esa plantica sufre mucho, ¿sí?, y va a ir desintegrando cada uno de esos defectos. Cuando se desintegra todo aquello que nos generaba placer, dolor, ¿sí?, esa parte en su contrapeso con el reino vegetal, entonces es conectado ahora a un mineral involutivo, aguas putrefactas, minerales que son venenosos, que hacen daño, ¿sí? Entonces, ese tipo de minerales, aquí lo vemos físicamente, pero internamente es esa chispita desintegrando todo eso de tipo, ¿sí?, lo más antiguo emocional nuestro. Bien, entonces así poco a poco va a ir desintegrando todo esto. ¿Y qué pasó? Esa alma la perdimos en la involución y quedamos nuevamente con la chispita original, otra vez limpiecito todo esto, pero con un 3%. O sea que ahí no hice lo que tenía que hacer y tengo que volver a empezar. Eso era un ciclo. Ahora vuelvo a empezar nuevamente a la luz del sol, otra vez limpia, pero con solo un 3%, nuevamente hacer otra vez el curso, dar nuevamente la vuelta. Y esto se dará mecánicamente 3000 veces, ¿sí?, hasta que hagamos lo que tenemos que hacer. ¿Cómo paramos esa rueda? A través de la revolución.
Tenemos que aprender a morir psicológicamente. Cuando uno muere psicológicamente, libera conciencia. ¿Qué es morir psicológicamente? Es autoobservarme. Este pensamiento negativo hacia mí mismo, hacia los demás, no es mi conciencia. Ahí lo estoy juzgando, y cada vez que llegue un pensamiento negativo, lo juzgo. Es un defecto, me niego, no. Madre divina, no, elimíname. Madre divina, elimíname. ¿Qué pasa cuando yo, siempre de observar los pensamientos negativos, ya llega un punto en que yo comprendo plenamente ese defecto y la Madre divina finalmente me elimina ese defecto en mí? Los celos, observo los celos, lo que pienso, lo que siento cada vez que pasa algo con mi pareja, y lo observo, empiezo a observarlo diariamente. Cada vez estoy pensando, hizo tal cosa, ya que estoy sintiendo, me niego. Madre divina, esto no es mi conciencia, son mis celos, y le pido a la Madre que me elimine. ¿Qué está eliminando? Pedacitos de ese defecto. Darle y juzgar continuamente. Ya llega un punto en que ese defecto psicológico, la Madre divina no lo elimina, porque finalmente comprendimos plenamente los celos, ¿sí? La parte instintiva, ese comer sin tener hambre, muy instintivo, ese de lastimar, apenas alguien nos dice algo, nos mira mal y ya, agresivos, es una parte animalesca nuestra. Entonces me observo, me domino esa parte instintiva, me niego cada vez que alguien me mira mal, cada vez que alguien me quita algo un lapicero me lo cogió, y ya yo siento esa parte instintiva en que quiero, responder, agredir. La fornicación, cada vez que siento ese deseo sexual y las ganas de botar la energía con la persona que sea, como sea, entonces me observo, me niego, no es mi conciencia, es un defecto, y niego esa parte instintiva. Llega a un punto en que comprendo y me elimina, y así se libera de manera voluntaria, con revolución consciente, revolucionándonos a esa rueda, a esa mecanicidad, y libero conciencia. ¿Qué pasa si aprendo los misterios del sexo? Entonces ya tiene su pareja, se une sexualmente, y esa unión sexual le lleva a crearse internamente, a nacer espiritualmente. Esas aguas de vida ya las usa como tal para recuperar el poder perdido, la fuerza, todas las facultades, poderes que otorga esa energía como tal. Entonces, ¿para qué sirve el nacimiento espiritual? Para que nosotros podamos, esas chispitas liberadas, poderlas fijar en la columna vertebral, y esa sabiduría se mantenga y cada vez vaya aumentando para hacer esa creación, esa energía que se libera y que yo voy a condensar en mi columna vertebral, en esa torre de fuego que les hablaba ahorita en la conferencia anterior. Entonces ese es el nacimiento espiritual, sin botar la energía. Esa energía no está para botarse, es para crearse a sí mismo. Y ayuda, sirve. Si quiere despertar amor y si quiere avanzar en este camino, necesita ayudar a los demás, servir al otro. Eso despierta el amor y eso da méritos. Cuando uno sirve, cuando uno ayuda, le ayuda a una persona, miren nomás, llevar a alguien al médico, darle comida al que no tiene, compartir de lo poquito que tengo fuerza, vitalidad, le ayudo al ancianito que lo necesita, a los paquetes de esta persona, esta señora que lleva un montón de cosas, servir, ayudar de corazón, eso despierta el amor, y el amor nos da fuerza para avanzar interiormente, nos otorga méritos, y esos méritos nos van a ayudar a decir que eso está mal, que eso, lo que puedan decir de uno, pues ya es opinión de cada uno, y pues sí, no podemos hacer nada ahí, pero lo que me corresponde es dar de lo que yo sé que me ha ayudado a mí misma, ¿sí? O a mí mismo a salir, ¿sí? de ese sufrimiento y de esa mecanicidad y de ese dolor en el que estamos metidos,
debido a nuestros propios defectos psicológicos. Esta tristeza que tengo no es conciencia, es un defecto, la juzgo y cada vez que juzgo, le digo no, le acudo a mi Madre Divina, elimíname esto. Llega un punto en que ese defecto la Madre lo desintegra totalmente, ¿bien? Nacer espiritualmente, dejar de botar la energía sexual, ¿sí? Y usarla sabiamente y ayudar a los demás, porque si necesitamos avanzar y llegar a un objetivo, necesitamos méritos, y los méritos no lo dan el servir, el amor, despertar el amor, ¿bien? Entonces esa es la conferencia. Todo en el universo, en la tierra, hay un ser, hay una esencia. Debemos aprender a cuidar y a respetar todo lo cuanto nos rodea, ¿bien? Esa sería entonces la conferencia número 8, entonces quedamos pendientes para ahora vamos a ver las infradimensiones que también estarían por debajo, ¿bien? Y vamos a ver la conferencia en la que vamos a hablar explícitamente de lo que es la transmutación sexual, el sexo sagrado, y cómo se crean esos diferentes vehículos para tener manifestación en esas dimensiones superiores. Bien, entonces los invitamos a participar del próximo fin de semana con estos temas. Que tengan